Después de haber revisado los dos primeros bloques de la ejecución según Lawrence Bossidy y Ron Charan, vamos a continuar con el tercero. El primero fueron los comportamientos esenciales que debe tener el ejecutor, el segundo fue la creación de un marco para el cambio cultural y el tercero es tener a la gente correcta en el lugar correcto. Se refieren los autores a la dificultad que en muchas ocasiones tiene esta necesidad para las organizaciones. No se logra tener a las personas correctas en el lugar correcto y por lo tanto la capacidad ejecutiva de la organización sufre. No basta con que el líder tenga los comportamientos necesarios, no basta con que se generen los incentivos y desincentivos correctos, sino que también se necesita hacer una selección adecuada del personal. Los temas fundamentales que tratan en este sentido son por qué hay gente inadecuada en los cargos. Plantean los autores unas características de estas circunstancias que explican por qué en muchas ocasiones no se logra tener al personal adecuado en los cargos que se necesita suplir. En primer lugar, la falta de conocimiento. Falta de conocimiento no de la persona que va a ocupar el cargo, sino de la persona que selecciona. Y de nuevo me llama mucho la atención la insistencia que tienen estos grandes conocedores de la cuestión organizacional en el sentido de que es absolutamente necesario que se establezca con claridad qué es lo que se requiere y que se establezca de una manera que sea fácilmente aprehensible. En este caso ellos dicen, bueno, hay que tener un listado de 3 o 4 cosas que son fundamentales y que la persona que va a ocupar ese cargo debe tener para que sea capaz de ejecutar. En muchas ocasiones, señalan ellos, se cae en el error de suponer que una persona que ha tenido un buen récord laboral por sí mismo termina significando que esta persona tiene una capacidad ejecutiva que en realidad no posee, porque pues posiblemente no se enfrentó al tipo de adversidades o al tipo de obstáculos que va a estar enfrentando en este cargo o a las circunstancias que se puede prever que va a enfrentar. Entonces es crucial que se haga un listado de 3 o 4 cosas que esta persona necesariamente debe tener para que sea capaz de cumplir con aquello que se le exigirá en ese cargo. Otra razón por la que puede haber gente inadecuada en los cargos es que hay falta de valentía o falta de coraje por parte, naturalmente, de quien hace la selección. Si la persona que realiza la selección no tiene la valentía para elegir a la persona adecuada, la valentía incluso para cambiar de puesto a una persona que no está cumpliendo bien su función donde está, va a sufrir la organización en la medida en la que se perderá una capacidad ejecutiva que otra persona podría cumplir mejor si estuviera ocupando ese cargo. También hay una zona de confort psicológico que termina afectando la capacidad ejecutiva tanto del ejecutor, del líder, como de la organización en sí. Se trata en este caso de las personas que hacen sentir cómoda a la persona que lidera. Si esta persona genera ciertos niveles de cercanía o genera un modo de ser particular con ciertas personas que hacen parte de la organización y que están involucradas en su ejecución, puede que aunque no estén desempeñándose bien o aunque no estén teniendo el nivel de desempeño que se esperaría de ellas o no cuenten con las características necesarias para ejecutar de manera adecuada en ese entorno, las mantengan en ese cargo porque les resultan cómodas psicológicamente hablando. Y por último, falta de compromiso. Simplemente un descuido por parte de quien ejerce el liderazgo que termina implicando que esta persona pues no tiene interés en seleccionar adecuadamente al personal porque tiene un desapego total al cumplimiento de las metas y al cumplimiento de los proyectos que tiene la compañía. En segundo lugar, tenemos la pregunta por la gente a la que estamos buscando. Y se plantean una serie de mm, características que deberían tener las personas que van a cumplir esta función. En primer lugar, deben ser energizadores, es decir, personas capaces de transmitirle energía a los otros subordinados que van a estar ejecutando de forma más directa lo que se requiere. Es decir, una persona que transmita entusiasmo. No necesariamente un líder carismático, que es como la definición de líder que usualmente tenemos en Latinoamérica, sino alguien que sea capaz en cualquier caso de incentivar, bien sea porque
transmite energía per se o porque tiene un conocimiento suficiente de los incentivos y desincentivos, lo cual le permite utilizarlos de manera adecuada para que las personas pues actúen de manera eficiente. Que sean capaces de tomar decisiones en casos difíciles, que sean decididos para las cosas difíciles, que puedan tomar las decisiones que se requieren, que puedan tomar las decisiones que en cualquier momento pues puedan llegar a ser necesarias, aunque sean dolorosas y aunque sean psicológicamente muy difíciles. Podríamos estar diciendo en este caso que no se caiga en la debilidad emocional que se vio en el primer bloque o que no se caiga en la zona de confort psicológico que vimos en el elemento anterior. Que sean capaces de sacar las cosas adelante a través de otros, es decir, delegando y monitoreando. Y se ponen aquí unos ejemplos de personas que no son capaces de ejecutar a través de otros por distintas razones. Están, en primer lugar, los microadministradores o micromanagers, que son los que se meten en todos los detalles, absolutamente incapaces de delegar, de tal suerte que sus subordinados finalmente no tienen libertad para actuar, no tienen flexibilidad, ni tienen espacio para ser creativos, ni pueden ejecutar absolutamente nada, porque estos líderes, pues, se entrometen en cada detalle y finalmente no dejan que nadie más que ellos actúe. Pero en el otro extremo están los desapegados, son los que ni revisan, ni vigilan, ni hacen seguimiento, ni hacen planeación detallada, ni absolutamente nada. Y sin que necesariamente corresponda a un punto o al otro, están los autoritarios que finalmente desincentivan la actuación de las personas que están bajo su gobierno, porque pues, en su modo de ser autoritario, pues desaniman la actuación de las personas, eliminan la posibilidad de creatividad y destruyen su ejecutabilidad, destruyen su capacidad de ejecución. Y adicionalmente, deben establecer un seguimiento al finalizar cualquier reunión. En las reuniones usualmente se establecen cosas, pero muchas reuniones, y es un dicho común, podrían ser un email justamente porque o no se define nada o no se establecen las metas que saldrán de allí de manera clara, ni las consecuencias que tendrá lo que se haya hablado en la reunión. Entonces, en una reunión debe identificarse qué es lo que se va a ejecutar de manera concreta. Tiene que quedar absolutamente claro qué es lo que va a hacerse después. Tiene que quedar claro quién va a ejecutar. Tiene que quedar claro cómo y cuándo va a ejecutar. También debe quedar claro cuáles son los recursos que va a utilizar, cuál es el tiempo que va a utilizar. De nuevo, puede que la organización no tenga suficientes recursos. Si planeamos una serie de metas, pero no está el tiempo, no está el dinero, no están los recursos necesarios, la tecnología, lo que sea, para que se pueda ejecutar aquello que se prevé, pues simplemente el líder habrá caído en una negación y estará alejado de la realidad y por lo tanto habrá perdido su capacidad ejecutiva porque estará haciendo cuentas con unos recursos que no existen. Entonces es necesario que se tome en cuenta con realismo, aquí viene el primer bloque, qué es lo que se utilizará para poder ejecutar lo que se pretende en este caso. Adicionalmente, tiene que plantearse con claridad cuándo y cómo se va a hacer el seguimiento y quiénes van a participar, quiénes van a realizar el seguimiento pidiendo cuentas a los otros, de qué manera se va a estructurar ese seguimiento y quiénes son los que van a rendir cuentas en esas reuniones de seguimiento para que se pueda finalmente verificar si se está cumpliendo o no aquello que se planteó. Las personas que se buscan entonces para ocupar cargos, especialmente cargos ejecutivos, deben ser personas que cumplan con estas características. Es decir, personas que sean capaces de energizar, sea a través de incentivos o desincentivos o a través de carisma, dependiendo de las necesidades se puede requerir lo uno o lo otro, personas que puedan tomar decisiones en casos difíciles y que no tengan las limitaciones psicológicas para ello, que sean capaces de delegar y de monitorear y que establezcan el seguimiento de manera adecuada. Ahora bien, ¿cómo elegir a las personas correctas? En primer lugar, hay que revisar no solamente la historia laboral de la persona, sino que debe revisarse si esta persona cumple con ciertas características que a su vez cumplan o que a su vez lo ubiquen dentro del conjunto de personas que se querría tener para dar cumplimiento a estas funciones. ¿Esta persona sabe establecer prioridades?
o simplemente se lanza a hacer un montón de cosas sin tener claridad sobre qué debe hacerse primero y por qué. Esta persona incluye a otros en su toma de decisiones. Ahí tendríamos los dos extremos de el micromanager y el desapegado. El micromanager no incluye a nadie porque él al final es quien toma las determinaciones y el desapegado deja que otros las tomen, pero no es que los incluya, es que simplemente no las toma. Entonces es una persona que toma decisiones, pero al tomarlas incorpora las visiones que tienen los demás para enriquecer su percepción con las perspectivas que tienen estas otras personas. Cuando esta persona ejecutó y tuvo éxito en algunos de sus cargos, ¿realmente ejecutó bien o tuvo suerte? No es lo mismo tener unos márgenes de ganancia cuando se están enfrentando adversidades o dificultades, recesiones, desbalances en la economía, que tener éxito cuando todo el mundo está creciendo. Si todo el mundo está creciendo y esta persona está ubicada en un sector que está teniendo un crecimiento particular, pues probablemente no se está enfrentando a adversidades que habrá que revisar porque son necesarias para su aprendizaje con el fin de que pueda ejecutar bien en el nuevo cargo. Si eso es así, habrá que ver, por ejemplo, si las adversidades a las que se enfrentó otra persona resultan de mayor valor para que pueda ejecutar el cargo que en un momento específico se pretende suplir. Esta persona además está enfocada hacia la ejecución. Eh, Se plantea aquí la pregunta que estará en el siguiente punto, que es ¿sobre qué habla? ¿Cuáles son los temas de conversación y cuáles son las estructuras de la conversación ejecutiva que tiene esta persona? Es decir, puede concretar, puede determinar qué es lo que se va a hacer en el paso a paso para lograr una meta, o se queda en la parte teórica de la estrategia. ¿Qué tan capaces de concretar no solamente el paso a paso, sino también los obstáculos que se van a presentar en el futuro? Que no se queden en lo abstracto, sino que tenga la capacidad de concretarlos y de prever, por lo tanto, respuestas que sean concretas y que sean ejecutables para responder a esas dificultades que se van a presentar. Es también capaz de explicar el rol que hará cada uno de los miembros de su equipo. Las personas que están bajo su liderazgo harán cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cómo las harán? ¿Qué ejecutarán? ¿Cuál es el valor que cada uno de ellos aportará a la ejecución de estas metas y en general al funcionamiento de la organización? Y si es capaz de reclutar y mantener a otras personas en el entusiasmo de una misión. ¿Qué tan capaz es esta persona de mantener a este conjunto de personas bajo su liderazgo trabajando por la misión que se espera lograr? Bueno, ese es el tercer bloque de la ejecución. Muchas gracias.